Primera de Pedro 1. Gracias al Señor porque podemos estar acá. Dios es bueno, Dios es maravilloso, es fiel nuestro Dios. Por Él vivimos y por Él estamos. Sin Él no hay nada. Todavía recuerdo cuando estaba con mi hermana Geraldine y mi hermana Francis por allá en Parque del Este, debajo de esa matica, viendo a la hermana Geraldine expandida en toda esa mata, rodeándola con su cuerpo. Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros compramos unos zapatos, una ropa, siempre dice dónde es hecho, ¿cierto? Dice Made in China, Made in Estados Unidos, Cream Fran o hecho en Venezuela, ¿cierto? Bueno, cuando usted ve el renuevo de Jesús, el renuevo de Jesús tiene algo así en la frente que dice hecho en los cielos. Así somos nosotros. Cri en los cielos, arriba. Made in los cielos. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hemos hecho para la gloria de Él. Él está en todo, en todo. Por eso yo no me avergüenzo. Y sé, esto lo he visto más atropellado, tiempo anterior. Y tiempo anterior más atropellado, pero cada vez mejora. Y mejora y mejora. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, haciendo las cosas. Porque Él lo prometió. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primera de Pedro. Vamos a leerlo desde el versículo 3. ¿Estamos allí? En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Pedro le habla a la dispersión. Si nosotros vemos en el versículo 1 de ese mismo capítulo, Pedro escribe a la dispersión. Estos fueron todos los cristianos que fueron dispersados por causa de la palabra, por causa de servir a Cristo. Fueron dispersados. Hoy en día hay muchos que no les gusta llevar persecución. No se puede servir a Cristo sin ser perseguido.
Cuando nosotros nos levantamos a creerle a Cristo, los demonios se levantan también a hacernos oposición. Es así. Pedro aquí habla de que aunque nosotros no vemos a Cristo, nos gozamos. ¿Cuántos se gozan? Y no vemos a Cristo, nos gozamos. Y aunque usted no vea a los demonios, ahí están. Ahí están haciéndole estorbo y desviando su vida cada día de la voluntad de Cristo. Pedro le habla esa dispersión y le dice que ellos van a ser sumergidos en diversas pruebas para probar la fe. Le empieza a decir que la salvación es grande, que es una salvación que es inmarcesible, que está reservada en los cielos para todos los que creen. Pero en el versículo 13, Pedro hace una advertencia con relación a todo lo que él le viene hablando. Y Pedro le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué tremendo, ¿no? Por tanto, ¿por qué? Por tanto, todo lo que vengo hablando, por eso, sed sobrios, ceñid. ¿Qué es ceñid? Apretate la correa, ¿cierto? ¿Qué le dicen a un hombre cuando el hombre no tiene valor? ¿Qué le dicen? Ponte los pantalones, ¿cierto? ¿Dónde están los lomos de la persona? ¿Dónde están los lomos de la persona? Aquí, ¿cierto? Aquí también está el aparato reproductor del hombre. Entonces, Pedro habla de que nos ciñamos los lomos. Esto habla de eso. Apretarnos fuertemente, de buscar la manera con un ímpetu de conseguir entender las cosas de Dios. Entender las cosas de Dios. Cuando Dios nos llama, nosotros pensamos que Dios nos llama y nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Es triste ver cómo muchas iglesias hay personas que se dedican a predicar la palabra y enseñar a simples, o enseñar a las personas a ser simples, porque no les predican la palabra a las personas, sino que una cierta cantidad de emociones, de gritos, y quieren ver que las personas los aplaudan, que hace que la persona se aparte cada día más de Dios. Cuando Dios nos llama, mira, la Escritura enseña en el libro de Hechos que cuando ellos vieron a Pedro y a Juan, los del concilio, que eran los eruditos del tiempo, eran los que conocían la palabra, eran los que sabían, ellos vieron a Pedro y a Juan que hablaban con denuedo y decían: ¿de dónde hablan estos así? Porque son personas sin letra, del vulgo, o sea, personas del común, personas marginadas, por decirlo así. ¿Y cómo ellos saben tanto? Y dice la Escritura que cuando ellos pensaban en esto, decían y reconocían que ellos habían estado con Cristo Jesús. Por eso es que un cristiano es señal de sabiduría. Dios nos va llenando. Cuando Dios nos llama, nos va llenando y nos va dando su sabiduría. Nos va haciendo actos, personas preparadas, así como el mundo se prepara para tener una profesión, así como tú vas a la universidad para ser un día ingeniero, así en Cristo el creyente viene para ser un día cristiano, viene para ser un día como Cristo, porque a eso nos llamó Dios, a hacernos como su Hijo Jesucristo, a eso nos llamó el Señor. Entonces eso implica ser una persona sabia, preparada. Claro, eso no se consigue como nosotros conseguimos nuestra educación en el mundo. No, Señor. Ese se consigue doblando la rodilla y creyendo a aquel que nos llamó. Porque Pedro, entre aquellos que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracia, recordemos, cuando es colocada en el Nuevo Testamento, puede ser traducida por dos verbos griegos. Uno de los vocablos que traduce gracia
es Haris. Y el otro es Dorian. Uno habla de qué? Uno habla de gratis, de balde, Dorian. Eso es un regalo. Ahí Jesucristo dijo, de gracia les di, ahora vayan y den de gracia. O sea, te regalé de gratis, ahora tú dalo de gratis. Pero acá está Haris. ¿Qué problema cuando está Haris, verdad? Y yo me gozo cuando está Haris. Usted me dirá, hermano, ¿por qué usted se goza cuando Haris aparece en la palabra? Claro, porque Haris me dice a mí que es la influencia divina de aquel que es poderoso, Cristo Jesús, sobre mi corazón y el reflejo en mi vida diaria, en lo que hago, en la comunión que tengo, con quién me junto, con quién me la paso, qué vivo, en qué pienso, a qué creo, qué corto soy o qué amplio soy de mente. Es así, eso es Haris. Por eso cuando yo veo Haris en la palabra me gozo, y eso es lo que está diciendo Pedro. O sea, pensad en esto que vendrá. Cuando ustedes aprendan, cuando empiecen a entender las escrituras, Jesucristo se va a manifestar en ustedes. Haris, qué glorioso cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, poderoso. Primero nos dicen locos porque empezamos a temblar y después empezamos a hablar cosas que la gente no entiende, lenguas extrañas. Hay gente que dice y se asusta, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El glorioso Dios de los cielos que no lo puedes entender. El que agarró allá en la torre de Babel cuando hablaban una sola lengua y los dispersó en muchas lenguas. Ese es nuestro Dios poderoso. El que vino el día de Pentecostés y habían 12 personas y cada uno hablaba lenguas distintas. Había muchos más, ¿no? Ese es nuestro Dios. Qué poderoso es. Por eso es que cuando Él viene a nuestra vida, ahí pasan cosas asombrosas. Cosas asombrosas. Entonces Pedro dice que para nosotros obtener esa gracia que viene, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Por eso expliqué lo que era ceñir nuestros lomos. Porque debemos, hermanos, prepararnos. Cuando usted habla de sabiduría, si usted va al diccionario de Real Academia, le dice que sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Cuando usted lee la Biblia, usted dice que eso no puede ser sabiduría, ¿cierto? Porque cuando a Salomón le traen al niño y una decía, es mi hijo, y la otra decía, es mi hijo, Salomón agarró, pongan al niño y denme una espada que lo voy a picar en 2 pedazos. Vaya que eso no es el grado más alto del conocimiento, ¿cierto? La palabra es muy distinta a lo que el mundo piensa. En mi concepto, sabiduría es la manera idónea de aplicar el conocimiento, en mi humilde concepto, que me lo enseñó mi Dios. Lo aprendí escudriñando y leyendo la palabra. Es la manera idónea de aplicar el conocimiento. O sea, usted puede conocer toda la palabra, pero si usted no tiene sabiduría, usted no es nada, absolutamente nada. Se puede aprender todos los versículos, pero si usted no tiene sabiduría, usted no es absolutamente nada. Por eso Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque Dios nos llama es para hacernos sabios. Para eso nos llama Dios. Si usted se va a Proverbios, váyase a Proverbios. Proverbios 1. Después de Salmos tenemos el libro de Proverbios. Proverbios 1. Dios es grande y maravilloso. Dios es poderoso. Nos gozamos con el Señor porque es nuestro Dios, ¿vale? Nos enseña. ¿Estamos allí? Leo en el nombre del Señor Jesús. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Mira esto, hermano. Mira esto. Salomón dice acá
en el versículo 2 del capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es importante tratar de, cuando nosotros leemos la palabra, de encerrar esas palabritas que el Espíritu Santo nos está declarando que debemos de buscar. Por lo menos aquí a Salomón nos está diciendo para enseñar ¿qué? Sabiduría y doctrina. Ya hablamos ahorita de sabiduría, ¿cierto? Doctrina, sabemos lo que es doctrina, una enseñanza. Para conocer razones prudentes. Prudentes. ¿Qué es prudencia? ¿Qué es ser prudente? Una persona prudente es una persona cuerda. Una persona cuerda. Eso es alguien prudente. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? Porque hoy en día, ¿qué es para usted un loco hoy en día? Un loco. ¿Qué diría usted que es un loco? Dígame usted, Meli, ¿qué es un loco? Una persona que no cuerda. Que no es cuerda. Que no tiene sus ideas claras pues en la cabeza. Eso para usted es un loco. ¿Pero usted cree que ese es el concepto hoy en día que es un loco? Un loco. No, un loco es de los que están en la calle. Así también puede ser. Según ella, bueno, es su opinión. Pregúntale al hermano para ver qué es un loco. Una persona que no tiene control de su pensamiento. No tiene control de sus pensamientos. Dáselo allí a Daniela, que mira, ve cómo canta tan bonito, ¿verdad? Y le tiene miedo al micrófono. Bueno, loco es para mí concepto que es una persona que no sabe, o sea, sabe lo que hace porque, bueno, hay distintos locos, porque he visto tantas personas que, bueno, pero el loco es para mí de algo que no concuerda sus ideas y hay veces que hay locos que quieren llamar la atención. Que quieren llamar la atención. Eso piensa Daniel. ¿Y qué piensas tú, Francis, que es un loco? Alguien sin razón, que no piensa para hacer las cosas. Que no piensa para hacer las cosas. Para mí un loco es una persona que tiene desorden en los pensamientos. Un desorden en los pensamientos. Ajá, eso es para Geraldine. ¿Y para María? Loco es una persona que no tiene la conciencia normal, o sea, hace las cosas todas desordenadamente. Desordenada, ajá. Alejandro. Una persona sin cordura, una persona que hace algo ilógico o que es contrario a lo que, por lo menos hay un sistema que las personas piensan de una manera, una persona que se va totalmente contra ese sistema, pues, o alguien como... Que no es cuerdo. Exacto, no hace cosas ilógicas. Ajá, eso es loco. Ahora yo me pregunto, ¿cómo uno identifica un loco? Apáguelo, apáguelo. Normalmente, cuando las personas están endemoniadas, hoy en día le dicen loco. Y salió la mal llamada psicología. Hoy se habla de la psicología. Pero resulta que en los tiempos de Jesús eso no era psicología. Eso eran endemoniados. Endemoniados con espíritus inmundos. ¿Sí? Es importante ver esto. Porque alguien que es loco es alguien que no es cuerdo. No es cuerdo. Notemos en la declaración cuando Pablo está haciendo su defensa en el libro de Hechos. Notemos en el capítulo 26, él hace su defensa ante los gobernadores, ¿cierto? Ante Agripa y ante Festo. Festo, ¿verdad? Le dijo loco a Pablo. ¿Y por qué le dijo loco a Pablo? Porque Pablo empezó a hablar de la resurrección. Pablo empezó a hablar de las cosas celestiales. Y Festo le dijo: oh Pablo, las muchas palabras te han vuelto loco. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a leerlo. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas palabras, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué? Porque Festo le estaba diciendo a Pablo: Pablo, esas palabras que tú dices no son palabras cuerdas, no son palabras de cordura, es otro significado de prudencia. No son
palabras de cordura, palabras lógicas. O sea, son palabras que no tienen razón, Pablo. Le dice Festo. Hoy en día, como les dije, los locos lo asumen o se lo acreditan a las personas que están poseídas por demonios. Porque muchas veces hay personas que están hablando palabras que no tienen lógica y las personas lo reciben, y tú ves y tienen un meeting, eso está lleno y la gente lo recibe. Y tú dices, ¿por qué? Si eso no es lógico. Escuchaba yo a un predicador diciendo, no, y en esos lugares donde la gente danza y tú lo ves hablando ahí en lengua, eso es poco loco. Y yo decía, bueno, ¿quién estará loco? ¿Por qué? Porque no pueden entender las cosas de Dios. Entonces Pedro dice en el capítulo 1 que nosotros ciñamos los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para nosotros poder ceñir los lomos, hermano, nosotros tenemos que buscar primeramente la sabiduría. La sabiduría, que es la que nos va a dar a nosotros la prudencia. Si nosotros no buscamos la sabiduría, nosotros vamos a estar siempre, hermano, vamos a estar no seguros de lo que hacemos. Santiago nos habla un poquito. Si usted va a Santiago 1, y vamos a tratar de identificar el por qué Dios le interesa tanto que nosotros tengamos sabiduría. Porque pudiésemos también con los conceptos que hay hoy en día, uno decir, ay, pero eso es como, o sea, egocéntrico, pues querer ser sabio. No. Ser sabio según Dios, porque ya vamos a hablar un poquito más profundidad del concepto de sabiduría. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué haría que yo sacara este versículo, como muchos hacen por allí? Llegan y ni siquiera sirven a Dios, ni siquiera son responsables con Dios, y agarran por lo menos Romanos 8:28 y dice, no, todos los que Dios nos llamó, a los que aman a Dios, todas las cosas nos llevan a bien. Y sacan el versículo de allí, que lo estaba hablando Pablo en una carta a los romanos, para decir lo que ellos piensan, o agarrarse y tener una esperanza en ese momento. Pero resulta que el versículo, para que sea acuerdo, para que sea un versículo que se dice con prudencia o con sabiduría, tiene que estar metido en el contexto de lo que se está hablando, porque si no es una locura. Entonces notemos de qué viene hablando Santiago. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿De qué está hablando Santiago? Que nosotros nos debemos alegrar y gozar cuando estemos siendo atribulados, cuando nos vengan los problemas, claro, que estemos caminando en la fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y nos está diciendo porque toda esa tribulación que pasamos nos trae paciencia. Y Santiago dice, pero deja que la paciencia sea completa para que sea perfecto. Entonces Santiago salta y dice, bueno, el que tenga falta de sabiduría que la pida a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vienen las pruebas y ¿qué decimos? Dios no me quiere. Dios se olvidó de mí. Ay, ¿qué hice que ofendí a Dios que me está viniendo este problema? ¿Cuántos han dicho eso? Sean sinceros. Alejandro nada más, gloria a Dios por Alejandro. No acepto manos retardadas. Yo sé que todos los que están acá lo han dicho, aunque no sean sinceros. Yo lo sé. Es así. Estoy seguro de que ha sido así. Tan sencillo como eso. Pero muchas veces, bueno, yo le voy a pedir al Señor, cuando nos vayamos, para ver si baja una escalera, para que los que no levantaron la mano se vayan de una vez para allá arriba.
¿verdad? Porque ya están listos para su encuentro con el Señor. Entonces, Santiago dice que pidamos sabiduría. ¿Para qué? Para que entendamos el por qué Dios produce las cosas en nosotros. Cuando Dios nos llama, Dios va a traer cosas a nuestras vidas que según este mundo no es lógico. La gente piensa que cuando están haciendo lo bueno, les tiene que estar yendo bien. Eso piensa la gente del mundo. Que cuando hicieron algo en contra, a favor de otro, ahí mismito le va a venir la recompensa. Buena. Pero resulta que no es así. No es así. Salomón habla en el libro de Proverbios que hay justo que le pasa como injusto. Eso lo habla, disculpe, Eclesiastés, el libro siguiente a Proverbios. Hay justo que vive o le pasa como injusto. Y hay un justo que viven como que si hubieran sido justos. Qué tremendo. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios gobierna. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Santiago está hablando de eso. Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, lo reconocemos como Señor. Y Él va a ser nuestro Señor. ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría? Porque la vida cristiana no se puede vivir sin la fe. No se puede vivir. Usted no puede vivir una vida cristiana si usted no tiene fe. La única manera de usted vivir una vida cristiana poderosa es teniendo fe. Teniendo fe. Pregúntate tú, ¿por qué Elías no se quitó la vida en la cueva? Sabemos que Elías sintió el querer morir, ¿cierto? Porque le dijo al Señor, cuando el Señor le apareció, él le dijo: Señor, he sentido un vivo celo por ti, porque han matado a todos los profetas y solo yo he quedado. Es así, le dice Elías. Pero ante el Señor aparecer, Elías dice la Escritura que él quería morir. Quítame la vida, le decía Elías al Señor. Entonces, ¿por qué Elías no se quitó la vida? Es la pregunta. Elías ni siquiera atentó contra su vida, mas le dijo a Dios: quítame la vida. Porque Elías tenía sabiduría. Elías sabía que si él se quitaba la vida, él iba a ir al infierno. Elías lo sabía. Porque ahí no hay ninguno que se quite la vida y vaya al cielo. ¿Por qué? Porque si atentas con tu propia vida y el Señor es la vida, obviamente vas al infierno. Entonces, cuando tenemos sabiduría, vamos a caminar con fe y vamos a ser personas fortalecidas. Por eso Dios está interesado en que nosotros tengamos sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas en nuestra vida que no entendemos. No entendemos. ¿Qué dijo Pablo en uno de sus momentos de su necedad? ¿Qué dijo Pablo? Empezó a hablarle a los corintios y le decía a los corintios que él era apóstol, y en cuanto a honra empezó a hablarle cosas, ¿no? Y a defender su apostolado, y llegó hasta el punto de gloriarse. Todo lo que Pablo dijo es cierto, pero se glorió. Entonces fue un momento de ¿qué? De necedad. ¿Cuántos saben que Moisés fue sabio? Cuando Moisés golpeó la roca y le dijo: beban agua, ¿fue sabio eso? Fue necio y le impidió entrar en la tierra prometida. Entonces Pablo, en ese momento, cuando se glorió, él dijo que para que él no se gloriase, Dios le puso ¿qué? Un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que no se enalteciere por la revelación que él le estaba dando. Entonces Pablo aprendió con eso sabiduría y dijo: ahora me voy a gloriar en mi debilidad. En mi debilidad, o sea, en lo frágil que soy, en lo imprudente, en lo necio, en todo aquello que yo sé que no soy capaz de hacer, porque sé que lo que hago, lo hago cuando Él reposa sobre mí. Cuando Él reposa sobre mí, soy poderoso, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y eso es lo que aprendemos en la gracia. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando ustedes ciñen los lomos de su entendimiento, vendrá esa gracia que trae el Señor. Seáis llenos de esa gracia. ¿Por qué? Esa influencia de Dios. Dios no se va a glorificar en tu vida, hermano, si tú no eres capaz de humillarte primero.
Dios no se va a glorificar en tu vida. Si tú quieres sabiduría, Santiago dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios, el que te falta de sabiduría. ¿Por qué Santiago dice eso? Porque sin Dios no tenemos nada. Mira la pregunta que nos hizo ella, si sale loco en la Biblia, ¿verdad? Con todo respeto. Ella no sabe si sabe o no sabe, si salía o no salía loco, porque ella no conoce la palabra, ¿cierto? Porque si la conociera, ella supiera que sale loco. Y en varias porciones sale loco. Entonces, es lo que Pedro nos está mandando a nosotros hacer, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, la sabiduría es la manera idónea de aplicar el conocimiento. Pero si no tienes conocimiento, ¿va a haber sabiduría? Jamás. Pablo escribe a los Efesios, si usted va a Efesios, mira lo que Pablo escribe a los Efesios. Efesios 1, versículo 15. Yo en el nombre de Cristo Jesús. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Nota que Pablo habla y dice que él ora porque seamos llenos de sabiduría, porque seamos llenos del conocimiento, pero de la revelación. Cuando Pablo habla esto, a diferencia de lo que está hablando Pedro, Pablo dice del conocimiento, pero de la revelación. Míralo aquí, en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. O sea, porque el conocimiento no viene sin revelación. Y aquí salta también a nivel como hombre, conforme a nuestra naturaleza, salta una incongruencia, ¿no? Porque la persona dice, yo leo y aprendo, dice la persona. Yo puedo leer esta Biblia y aprendo, pero resulta que no es así. Por algo Pablo oraba que seamos llenos de aquello, porque si es algo que usted lo pudiera aplicar con comprarse una Biblia y hacerlo, Pablo no orase por eso, pero él ora por aquello porque él sabe que es por revelación. Y este mismo Pablo que nos habla acá, él lo dice a los Gálatas. Si nosotros nos devolvemos un libro, el libro anterior es Gálatas, y Pablo está hablando de esto en su versículo 11. Gálatas 1:11. ¿Están allí? Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Estamos viendo eso allí? Pablo dice, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo cómo era el evangelio. Yo no lo recibí ni lo aprendí, sino ¿por qué? Revelación. Esta palabra en el original habla de correr el velo. Cuando hay un velo, usted puede ver lo que está atrás. ¿Cuántos han ido a una obra de teatro? Hay un telón que está abajo y cuando se sube, uno ve lo que hay en la obra. Eso es un velo. Y el velo, para que las personas que están atrás, viendo o esperando ver la escena que se va a presentar allí, puedan observar aquello, tiene que
correrse. Eso es revelación. ¿Qué hace Jesucristo? Cuando nosotros leemos la Escritura, Él corre el velo, Él lo quita y nosotros podemos mirar. De eso habla allí Pablo a los Gálatas. Tratemos de sincronizar esto con lo que está hablando Pedro. Pedro está hablando de aquello mismo, de que nosotros ciñamos los lomos de nuestro conocimiento. O sea, aprendamos, esforcémonos. ¿Por qué? Porque solo allí Dios va a quitar el velo. Si usted es una persona que usted no escudriña nunca la Escritura, Dios nunca le va a revelar algo. Y cuando un hombre de Dios le esté hablando, usted hasta se va a dormir allí, porque no va a entender lo que Dios le quiere decir. No lo va a poder entender, porque las palabras de Dios escapan a nosotros. Dios le dijo al pueblo por medio de Jeremías: sus pensamientos no son mis pensamientos. Miren al cielo, vean la distancia. Bueno, ese es un ejemplo. Ahí ustedes pueden comparar mis pensamientos con los de ustedes. Le dijo Dios. O sea, necesitamos que el Dios de los cielos nos dé revelación. Por eso Pablo oraba que nosotros fuésemos llenos de la revelación de ese conocimiento. ¿Y para qué? Pablo dice: para que comprendiésemos cuál era la esperanza, pues, a la que Él nos había llamado, para que entendiésemos aquello, porque sin revelación no podemos comprender. Y por eso andamos por allí y pensamos que somos cuerdos, pero delante de Dios no somos cuerdos, y allí es donde está el problema. ¿Recuerdan la parábola en Mateo 25 de las vírgenes que tenían aceite y las que no tenían aceite? ¿Qué diferente tenían las vírgenes que tenían aceite de las que no tenían? Lo estoy diciendo. Unas tenían y las otras no. Unas tenían conocimiento, tenían al Espíritu, estaban llenas, pero las otras, aunque eran vírgenes, no tenían aquello. Estaban en la iglesia, pero no tenían aquellas cosas que pertenecían a Dios, que pertenecían a la vida y a la piedad. ¿Y por qué no la tenían? Porque obviamente Dios no los estaba influenciando. Por eso Pedro, cuando habla de esto, dice: para que ustedes vean la gracia que se os traerá, que vendrá. ¿Cuándo vendrá? Cuando el conocimiento aplique. Cuando esa revelación venga, Jesucristo nos empiece a influenciar. Yo desde que empecé a servir al Señor, mira, hubieron muchas cosas que me quebrantaron a mí y me hicieron llorar mucho. Y no eran cosas que me hacían las personas, no, eran pecados que yo cometía y me costaba dejar de cometer y me hacían llorar mucho. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en mí, y cuando yo lo contristaba, Él me apretaba. ¿Cuánto pueden meter la mano en un horno caliente? ¿Cómo sacan ustedes unas tortas del horno? ¿No agarran unos guantes? Es así. Así es el Espíritu. Ah, tú eres bravo, nos quebranta. Y empezamos a sentir dolor. Y resulta que no es porque nos hacen algo, es por lo que nosotros somos, que el Espíritu nos resiste. Y esa misma experiencia la vivió Pablo. Él decía: yo hacía lo que no quería. Él lo habla a los Romanos en su capítulo 8. Él habla de esa experiencia. Él vivió eso. Él decía: yo hacía lo que no quería, y Dios lo quebrantaba. Entonces él reconocía que lo del Espíritu era lo bueno, pero él no tenía la capacidad de hacerlo. Yo pasé por ese proceso. ¿Y qué hizo Dios en ese proceso? Me enseñó que es su influencia, que es Él el que me va a llevar a hacer las cosas, es Él el que me va a dar la facultad de hacerlo. Y ahí yo puedo entender lo que decía Ezequiel. Vámonos a Ezequiel 36 un momentico. Y vamos a mover la mano, pues. Vamos a mover la mano para aprender doctrina en el nombre de Jesús. Ezequiel 36. Versículo 24. Dios es grande y maravilloso, poderoso es nuestro Dios. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Y yo os tomaré de las tinieblas y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne
Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué decía el Señor? Ustedes no pudieron hacer mi voluntad, ustedes no pueden, yo les doy mi ley y ustedes me ofenden, decía el Señor. Yo les pongo mi ley y ustedes me ofenden, yo viví eso, yo quise ser cristiano por mi fuerza. Y Él me decía, tú no puedes, tú no puedes. Yo quería hacer las cosas buenas, pero no podía, porque en mí no hay la habilidad y no hay la fortaleza. ¿Y por qué? Porque el único que pudo se llama Cristo Jesús. Él es el único que pudo. Y por eso venció la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y por eso está sentado en el cielo y hoy es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, porque Él venció. Él venció. Él al pecado le hacía así. ¿Qué te pasa, pecado? ¿Qué te pasa? Aguijón, ¿qué te pasa? Es así, no podía pecar porque en Él no había nada que lo motivara a pecar. El pecado fue traspasado por medio de Adán, pero Él no nació de una relación humana. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ese pecado no pudo haber sido traspasado a Cristo Jesús jamás. Era imposible. Por eso los demonios le decían, porque sabían, porque viene antes de tiempo, Hijo de Dios, porque nos atormenta antes de tiempo. Sabían quién estaba parado allí. Cristo el Señor. Es así. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de Dios, no vas a poder hacer nada. No vas a poder hacer nada. Yo prefiero que me digan loco, pero el pecado tiene que ponerse las pilas conmigo, porque en mí vive Cristo Jesús. Es así. Y para caer en el pecado me cuesta. ¿Por qué? Porque al que vive en mí no le gusta el pecado. Es así. Y por eso digo me cuesta, porque uno corre al pecado, pero Él nos sostiene, porque no le agrada el pecado. Es así. Entonces el Señor le dijo al pueblo, ustedes no pueden hacer lo que yo mando. Ustedes, yo les daré un corazón. Y mira la figura que Él hace de un corazón de carne a un corazón de piedra, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuántos tienen un corazón de piedra? Él todavía reconoce que tiene su corazón de piedra. Gloria a Dios. El Señor le quitará ese corazón de piedra y le pondrá un corazón de carne. Y pondrá en él su espíritu, donde él va a caminar como el Señor le agrada. Es así. Y va a guardar los mandamientos. Y él va a decir, ¿qué me pasa? No, ¿qué me pasa? ¿Quién está en mí que ahora hace las cosas? Y es Cristo Jesús. Nos cambia. Como yo era antes. No, yo me paraba hoy aquí según mi fuerza. Y yo, qué vergüenza, ¿no? Que hasta yo en esta locura, ¿no? Yo voy a hacer cosas más importantes. Según yo. Pero ahora nací de nuevo. Tengo una nueva naturaleza. Y el que vive a mí tiene un reino inconmovible. Cosas que no veo, busco. Creo a cosas que no veo. Y todo lo que se ha hecho de esta iglesia no pudo haber llegado sin fe. Créalo. Y lo que viene va a llegar por la misma fe. Es así. Deje la brincadera, hermano. Es así. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Es así. Que es poderoso, ¿cierto? Es poderoso nuestro Dios. Es grande, maravilloso. Yo a veces estoy en el metro y gloria a Dios porque el Espíritu sabe cuándo hace las cosas. Y de repente me mueve y yo volteo a ver a todo el mundo en el metro y nadie me estaba viendo y yo digo, gloria a Dios. Porque el Señor me toca y cuando yo veo para ver quién me vio, para que no diga que estoy loco. Es así, así es Dios. Y lo hace, hermano, lo hace. ¿Cuántas veces yo quiero hablar ahora y habla Él? Y yo digo, bueno, yo pudiera decir, ¿qué pasa aquí? El que vive aquí soy yo. No, ahora vive Cristo en mí. Es así. ¿Cómo pedir? No lo sé. Él intercede por mí. Con gemidos indecibles, innarrables, lo dice la Escritura. No se pueden narrar, no se pueden decir. Pablo dice, yo fui traspasado a los cielos, donde escuché palabras que no les he dado al hombre expresar. No las puede expresar. No les he dado, no las puede expresar. Es así. Yo tratara de fingir estas lenguas y no puedo. Porque muchas de las lenguas que el Señor me da son celestiales, no son lenguas naturales. Aunque los cristianos también hablamos lenguas naturales, ¿sabían? Que no son las nuestras. Es así. Hay algunos que hablan el árabe, hablan el hebreo, el arameo, el griego, pero hay otros que hablan en lengua celestial. La gente dice, ¿qué es esto? Yo nunca he escuchado esto, ni nunca lo voy a escuchar, porque solo las habla el Espíritu Santo, porque Él es el que está en el cielo. Él es el que conoce el idioma del cielo. Entonces,
Cuando nosotros, hermano, cuando nosotros comprendemos nuestra debilidad, nosotros podemos proceder. Hay un nivel de ignorancia tan tremenda hoy en día. No creo que haya mucha diferencia a los tiempos de Sodoma. Solo nos falta un poquito para que Jesucristo diga, bueno, ya voy a bajar. Porque ya la corrupción está siendo tan tremenda que es impresionante cómo el homosexualismo está creciendo de una manera alarmante. Es increíble, hermano. Y entre las naciones, yo estaba hablando mucho de eso acá, entre las naciones cómo se levantan hermanos contra hermanos. Eso no es nada más acá en Venezuela, eso es en muchos países, en Perú, antes de ser en Venezuela pasaba en España, en Grecia, en Damasco, en Ucrania, ahorita nuevo, muchos países ya, hermanos contra hermanos, pero en la misma nación. Y eso fue lo que habló Jesucristo. De eso fue lo que habló Jesucristo. Se levantarán unos contra otros. Vamos a ir un momento a Romanos 3. Vamos a leerlo, hermano, del versículo 9. ¿Cuánto el título de ese versículo es no hay justo? Amén, varios. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Lo que me llama la atención acá y es la que vamos a encerrar en paréntesis. El Señor dice, no hay quien entienda. Qué tremendo, ¿no? Vamos a apartar ese versículo y vamos a ir un momento a Proverbios 8. Proverbios 8. Y dejemos ese de Romano apartado. Miren Proverbios 8 lo que dice la palabra. Proverbios 8. Me dicen cuando estén allí. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a la encrucijada de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas. Da voces, oh hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y ustedes necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal comino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escondida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio,
para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. El Señor me poseía al principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni al principio el polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vaya descripción de la sabiduría, ¿no? Lo que yo voy a traer de acá, obviamente, me va a hacer sabio. Cuando Dios hizo al mundo, está diciendo la sabiduría, allí estaba yo. O sea, Dios no hacía nada sin sabiduría. Está expresando Salomón. Dios no hacía nada sin sabiduría. Todo lo hacía con sabiduría. Y la sabiduría, en su resumen, ella dice que los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cuántos aman la muerte aquí? ¿Cuántos quieren morirse? Nadie quiere morirse. ¿Cuántos aman la vida? Porque nosotros amamos la vida. Nosotros amamos la vida, ¿cierto? Cuando Dios nos hizo, nosotros tenemos eso en nosotros. Dios nos hizo con eso, que nosotros amamos la vida. Nosotros queremos vivir. Nadie quiere morir. Pero la sabiduría dice que los que temprano me buscan hallarán la vida. Los que temprano me buscan. Esto de temprano no es pararse temprano para buscarla, no. Está hablando los que a tiempo, a buen tiempo me buscan. Porque hay personas que aprenden a ser sabios después de viejo, como por ejemplo yo. Yo no fui sabio cuando era muchacho, no fui sabio, fui necio. Y por eso llevé más golpe que bueno. Es así. Y todavía estoy cosechando de mis malas decisiones. Es así. Ayer hablaba con una persona y me duele todavía por la manera en que vi a esa persona. Y le di ciertos consejos, pero si esa persona no entiende que eso tiene que aplicarlo, o sea, no aplica la sabiduría a lo que se le dijo, esa persona va a seguir llevando golpes. Y es triste, porque hay personas que no entienden eso. Hay personas que los esposos las golpean y dicen, no, pero es que yo lo amo. ¿Eso tendrá algo de sabiduría? Cuando aparecen muertas, ¿qué hizo que eso sucediese? La falta de sabiduría en la persona. Si la persona es sabia, cuando hay tiempo, toma las medidas. Es así. Porque nosotros no podemos obrar con los sentimientos. Porque los sentimientos nos destruyen. Usted no puede obrar con la lógica. Y usted no puede obrar, menos puede obrar con lo que dice la multitud. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice Salomón. Sí, pero consejeros de verdad. Yo creo que Salomón no está hablando de gente del mundo, ¿no? Salomón está hablando de gente que conocen a Dios y nos pueden aconsejar, porque allí sí va a haber un consejo sabio. Es así. Pero
La multitud siempre se equivoca. ¿Quieren que les dé un ejemplo? La multitud pidió a Barrabás y que crucificaran a Jesús. ¿Fue sabia la multitud? ¿Y por qué no fue sabia? Si uno lee con detenimiento esos capítulos anteriores a la entrega del Señor, usted se va a dar cuenta que ellos estaban molestos. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo les declaraba sus pecados. Jesucristo se paraba y les predicaba y les decía todo lo que había en el corazón de ellos, y ellos salían molestos con el Señor. Una vez el Señor alimentó una gran cantidad de personas, y el día siguiente dice la palabra que el Señor cruzó a otro lugar y ellos fueron a buscarlo y le dijeron: Señor, ¿dónde estabas? Que te habías perdido. Y el Señor les dijo: ustedes me buscan porque comieron ayer, le dijo el Señor, con toda su política, para no echar a perder la relación entre ellos y él. Él fue muy político, porque mi Señor no era político, hermano. Si algo tenía el Señor era que no era político. Él no era político. Jesús hablaba lo que él pensaba, porque él es Dios. Y así es Dios. Y es un concepto también erróneo sobre Dios hoy, que Dios quiere. No, Dios quiere, porque dice que él quiere reconciliarse con nosotros. Sí, pero él se va a reconciliar por lo que él dice. Si no haces lo que él dice, Dios te echa de su presencia. Siempre ha sido así. ¿Y por qué diría alguno? Oye, para lado y lado. No, porque él es Dios. Él nos creó. Todos nosotros somos de él y sin él vivimos. Si él retira su espíritu, morirían todas las almas, dice la palabra. Entonces, él no era político. Entonces, él fue, las personas fueron y le dijeron: Señor, te buscamos. Y él le dijo: ustedes me buscan porque mira, comieron, porque si no, no me hubiesen buscado. Es así. Entonces, vamos a volver un momento allá donde estábamos, a Romanos. Ahí en Romanos 3. Muchas veces nosotros buscamos a Dios por cosas que nos pasan. Hay gente que busca a Dios porque le robaron el carro. Hay otro que busca a Dios porque perdió el trabajo. Hay uno por una decepción amorosa. Muchas maneras de buscar a Dios. Pero Dios no quiere que nosotros lo busquemos por esas razones. Claro que cuando estamos así, Dios se aprovecha, oígase bien. Dios se aprovecha para traernos. Dios se aprovecha. Porque Él dijo: todo aquel que esté cansado, venga a mí. El que esté cansado. Eso habla del que esté, atribulado por esta vida. Entonces, Él se aprovecha. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos por lo que Él es. Por lo que Él es. Jeremías habla y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra. Y ahí viene la política de Dios que dice: porque estas cosas quiero. ¿Será que allí hay una búsqueda a que nosotros nos sintamos cómodos? No. Dios nos dice: esto quiero. El pueblo lo sacó de Egipto y Moisés subió a buscar ¿qué? Los mandamientos. Así de sencillo. Dios te envía los mandamientos. ¿Qué dice Dios? Yo al que se humilla lo levanto. ¿Qué muestra allí? Que Dios es bueno. Cuando ve a alguien humilde que se humilla ante Él, Él lo levanta. Pero ¿qué dice Él? El que se exalta, yo lo bajo, lo humillo. Ese es Dios. Ese es Dios. Porque Dios es Dios. Y Dios le muestra al hombre que no es absolutamente nada delante de Él. Nada. Dios nos lo muestra. Y por eso Pablo decía: yo ahora me voy a gloriar en lo débil que soy, para que Él repose sobre mí. Aleluya. Es así, porque nos humillamos y nos bajamos. Por eso Jeremías dice: no se alaba el sabio en su sabiduría. ¿Por qué?
porque el conocimiento envanece, lo habla Pablo a los romanos. Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tenemos un conocimiento, que en este caso, Romano, cuando traduce allí conocimiento, traduce con la palabra gnosis, que es gnosis, un conocimiento base. Ese conocimiento envanece. Más abajo dice, pero el que conoce a Dios viene ginosco. ¿Cuántos se recuerdan que es ginosco? ¿Cuántos lo recuerdan? Por allá, ¿verdad? Ginosco, ese conocimiento siendo conocido, conociendo y siendo conocido. Obviamente, es el mismo que Jesucristo le dice a las vírgenes, nunca os conocí, ahí está ginosco. Nunca os conocí. O sea, nunca estuve en un conocimiento recíproco. Yo conociéndolo a ustedes y ustedes conociéndome a mí. Qué tremendo Dios. Qué tremendo Dios. Por eso es que uno tiene que buscar al Señor para poder entender cuando el Señor habla de que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, hermano, eso va más allá de lo que nosotros podamos pensar, va mucho más allá y escapa de nuestra razón, mucho más de nuestra fuerza, porque si usted no tiene razón, mucho menos va a tener fuerza. Vea cómo un burro aplica la fuerza, por eso le dicen burro. ¿Usted cree que si un buey fuese sabio, cuando le ponen los palos, no, le da una patada a la carreta y sale corriendo? ¿Es o no es? Pero aún así carga la carreta y se queda ahí que le pongan los palos. ¿Eso tiene algo de sabio? No, ¿verdad? O sea, que la fuerza no la podemos aplicar si no hay razón. O sea, es otro el que se aprovecha de nuestra fuerza. Obviamente, el diablo se aprovecha de las fuerzas de muchos y trabajan toda la vida y se afanan en todos sus proyectos en esta vida y se olvidan de aquel que es poderoso y nos da la vida. Por eso la sabiduría nos dice, no seamos necios, no seamos imprudentes, búsquenme, hagan sus cosas conmigo. El que me ignora aborrece la vida. No ignoremos la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, de Dios. ¿Quién nos enseña? Dios. Dios es el que nos enseña. Él nos da todas las cosas, para eso vino Cristo. Porque Juan dice que aquel verbo vino y fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Igualmente, ahora Él partió y se sentó en los cielos y en el que Él cree, Él envía su Espíritu y el Espíritu viene a hacerse carne en nosotros igualmente. Para que la gloria de Dios y sus obras se vean en medio de este mundo. Las de Dios. Y para que sean las de Dios no es andar por ahí con una cara muy suave. No, así anda el diablo que se viste de ángel de luz. Si usted quiere mostrar las obras de Dios, hable lo que habla Jesucristo, para que lo empiecen a ver no con cara de amor, con cara de reproche, de odio. Porque cuando hablamos la verdad nos odia. Y es por eso, hermano, es por eso. Porque si no tenemos a Dios, no vamos a tener esa habilidad que solo Dios da. Dios es el que nos da la habilidad de andar, de caminar y de aprovechar esta vida. Porque una persona puede estar diciendo hoy, me voy a matar porque se fue mi pareja. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo. Porque no tiene la vida, no tiene esperanza, no sabe que hay algo que es más grande, que escapa a lo que podamos ver. No lo sabe, no lo sabe. Por eso Pablo habla a los Efesios y él no dice, yo los voy a enseñar mucho a ustedes para que ustedes tengan sabiduría. ¿Es eso lo que dice Pablo? No, yo oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que les dé entendimiento, para que los llene de sabiduría en el conocimiento de Dios, para que sepáis a quién Él os ha llamado. Y noten esto, para que veamos un ejemplo de sabiduría. Si yo tengo ese versículo solo, puedo hablarlo sin sabiduría. Si no tengo el que yo cité de Gálatas, ¿lo recuerdan? Que Pablo dice, yo no lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Cuando tengo ese versículo, mira cómo el conocimiento se aplica con sabiduría. Ya tú puedes hablar lo que Pablo está diciendo acá, que oro, porque él sabía que eso viene solamente cuando Jesús quita el velo. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque Él es el que nos libera. Dice Juan en su capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Pero los que estaban allí le decían a Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie, porque nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque según el mundo ellos no eran esclavos. Pero el Rey de Reyes les estaba diciendo: ustedes son unos esclavos. Ustedes son unos esclavos. ¿Y por qué? Porque no tienen la libertad que solo Cristo da. Yo hoy veo personas que, mira, le roban el carro y se quieren hasta matar. Se quieren matar porque le roban el carro. ¿Usted ve eso lógico? Es así. Mira, cuando hubo el problema ese famoso que hubo en Estados Unidos, que hubo una gran crisis, que fue a nivel global, pero en Estados Unidos, como ellos tienen Hollywood, sacaron películas sobre esa crisis. Creo que fue por los años 50, yo no sé si usted... Y cuando hubo esa crisis, hermano, mucha gente quedó sin nada. Quedó sin nada. Y hubieron personas, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de lo que es no tener sabiduría. Hubieron personas que tenían aviones, jet, tenían cosas lujosas, y de repente no perdieron todo, o sea, quedaron para vivir normalmente, y por eso se mataron, porque ahí perdí el jet. ¿Qué? Y tú dices: ¡qué locura! El otro día pasaron la hija de un hombre muy famoso también que se mató, tenía 18 años, y yo vi la foto de la carajita, y hermosa la carajita, hermosa. Y uno dice: ¿por qué se mataría a alguien así? Yo digo: tiene todos los reales del mundo, es bien bonita, puede, si es sabia, conseguir una buena pareja que la ame, ¿cierto? Es así. Pero ¿qué pasó? Se suicidó. Tú dices: ¿será que hay sabiduría en esa persona? No. Sí. Nada que hay en este mundo te puede dar la vida. Y de eso habla la sabiduría. La sabiduría dice: yo soy más preciosa que el oro. Qué tremendo, ¿no? Más preciosa que el oro. Soy de más valor que el oro y la plata. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada, debajo del cielo, ni en el cielo, obviamente, hablando de las cosas que llenan el cielo, porque sabemos que el que está en el cielo, sí, es Jesucristo, que te pueda dar a ti la vida. Nada, hermano, solamente el Señor Jesús. ¿Y cómo vienen las cosas de Jesús a tu vida? Por sabiduría. Por sabiduría. ¿Qué es importante para ti? Es la pregunta. ¿Qué es importante? Cuando te para, eres como dice el Señor: no hay quien se despierte para apoyarse en mí, dice el Señor. ¿Será que estaré yo bien si yo cuando me despierto no me apoyo en Él? Ahora tú vas a ir para un lugar y tú le dices: Señor, dame sabiduría, que seas tú dirigiéndome, te estás apoyando en Él. Vas a comprar algo, aún lo quieras mucho, lo que vas a comprar, aún lo quieras mucho, tú le vas a decir: Señor, dame sabiduría, porque tú sabes que quiero hacer eso, pero si no es tu voluntad, Señor, no lo voy a hacer. Qué tremendo, ¿no? Y uno dirá: bueno, pero ¿por qué yo voy a hacer algo así? Bueno, hermano, Jesús te dejó ese ejemplo en el momento más difícil que cualquier persona puede tener. Jesús dejó el ejemplo de hacer la voluntad de Dios cuando iba a ir a la cruz. Y lo leímos en estos días. Si es posible, Padre amado, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Me imagino esa oración, hermano. Se quiebra mi espíritu de saber que tengo un Señor tan glorioso como Él. Es así. Cada vez que yo medito en sus palabras, mi espíritu se quiebra, porque tengo un Dios glorioso que nos enseñó lo que le agrada. Ustedes no me quitan la vida, yo la pongo de mí mismo. ¿Y por qué? Porque tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Ese es nuestro Dios.
Y nos enseña que seamos sabios, nos enseña que no se agrada de los necios, que no le buscan, que se apartan de Él por cosas ilusorias que se van a perder. Dice la palabra que no hay almas para esa batalla. ¿Cuál batalla? La muerte del hombre. No hay almas en tal batalla. Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor le dijo, anda y dile a la gente de Nínive que se arrepienta. Dile que yo soy el que soy, que busque mi rostro. Y Jonás, en obediencia, fue a predicar, ¿verdad, María? No fue. Agarró y lo mandaron para Caracas y compró un pasaje para Higuerote. Y se fue para el otro lado. El Dios de los cielos agarró y llamó una ballenita y la preparó y le dijo, te vas a tragar ese que está allá. Es desobediente y se lo tragó. Pero dice la palabra que cuando él desfallecía, cuando ya estaba a punto de morir, él clamó y le dijo al Señor, sí, Señor, voy a ir para Caracas, no para Higuerote. ¿Y qué pasó? Dios lo sacó. Dios le dijo a la ballenita, sí, vale, escúpelo, tíralo para allá, que no se vaya con la mata de coco esa que está ahí. Y la ballena lo tiró y Jonás cayó un colchón. No había colchón en ese tiempo. No sé qué pondrían, ¿verdad? Pero cayó y no le pasó nada a Jonás. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque escuchó al dueño de la vida. Lo escuchó. El rey Ezequías, dice la palabra que enfermó de muerte. Y llegó el profeta Isaías, se le acercó y le dijo, mira, Ezequías, acomoda toda tu casa, Ezequías. Porque Dios dijo que ya vas a partir, te vas, acomoda. Dile a todo el mundo que te vas a morir. Ya te vas, Ezequías. Y Ezequías, como era necio, se volteó a la pared y clamó al que vive para siempre. Y le empezó a recordar todo lo que él había hecho delante de él. Y le dijo, Señor, yo no me quiero ir todavía. Y dice la palabra que Isaías no había salido al patio cuando Dios le dijo a Isaías, anda, devuélvete y dile que le doy 15 años más. Y Dios tan glorioso cuando lo queremos buscar, cuando nos arrepentimos de corazón y hacemos las cosas con sabiduría. Es así. Pero a veces no lo entendemos. A veces Dios nos da cosas para que lo honremos. ¿Usted sabe por qué yo estoy predicando hoy acá? Porque Dios me mandó. Y yo no soy necio. Yo sé que si no lo hago, voy a sufrir. Y mucho. Pablo lo dijo de esta manera. La obra me fue encomendada. Y ay de mí, decía Pablo. Ay de mí, si no predico. Qué tremendo, ¿no? Ay de mí. Él sabía, ¿no? Cómo era su Dios. Él lo sabía. Si no, pregúntenle a Jonás, que se lo puede decir. Hay personas que Dios le da ministerio y, ay Señor, no voy a hacer esto porque tengo que ir a comprar esto, no voy a hacer esto porque tengo que comprar aquello. Yo me imagino a los ángeles viéndolo abismado desde el cielo. Vaya brutico, ¿eh? Vaya brutico. Si ellos, mira, si Dios les permitiera hablarnos, los ángeles bajaran y nos dijeran, ¿qué les pasa a ustedes, ¿vale? Nos mostraran su sorpresa delante de todas nuestras actitudes. Si Dios le diera la oportunidad a los ángeles de hacer la obra aquí en la tierra, ya partiéramos, hermanos. Eso bajaran con todo el gozo a hacer la obra de Jesucristo. Si están frente al trono y le claman día y noche al que vive para siempre, santo, santo, santo. Imagínese usted si el Señor los envía a predicarnos. Pero hay personas que no entienden eso. Lo mejor es Cristo Jesús. Así como tú estudias tu carrera y un día te vas a graduar, así como tú haces tu trabajo y un día vas a cobrar, así como tú reúnes para comprarte algo y así lo reúnes, haz tu depósito en Jesucristo. Hazlo, porque así es con Dios. Él nos llamó y hoy lo recordé. Todavía me acuerdo a la hermana Jerry tirada en esa mata que no podía ni caminar. Nosotros el servicio lo empezábamos a las 8. Pero yo recuerdo, nosotros nos poníamos allá. Una vez venía en la moto y venía con mi hermana Francia. Y cuando venía, tremendo palo de agua. Es así. Y en mi casa había una fiesta cuando llegamos.
Y llegamos nosotros como unos pollitos remojados. ¿Te acuerdas? Remojados, hermano. Por servir a Dios. ¿Ah? Por pararnos debajo de una mata a hablar la palabra. Es así. Pero siempre he visto la gloria de Dios y lo recordaba en estos días. Empezábamos a predicar a las 8 y eran la 1 de la tarde y todavía estábamos escuchando la palabra. ¿Es o no es? Poderoso nuestro Dios, llenándonos de su voluntad para que comprendamos a lo que nos ha llamado a algo glorioso. Porque nos gusta un producto terminado. Entonces tú dices, ¿por qué alguien trabaja por un sueldo y sí lo hace con ganas? Llega a su trabajo temprano, no falta y esto. ¿Y por qué la gente para ir a la iglesia les cuesta? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y como no tienen fe y eso no lo pueden ver, no creen en eso. Pero resulta que las cosas que vemos, dice Pablo a los romanos, son temporales. Pero las que no vemos son eternas. Eternas. Procura hoy en adelante voltear tu mirada hacia donde debes tenerla. Y para fijar la mirada vamos a ir un momentico a Hebreos 12 para cerrar con este verso, para que mires a donde Dios quiere que tú tengas la mirada. Hebreos 12. Estamos allí en Hebreos 12. Hebreos 12, hablando en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Ahí el apóstol hebreo nos habla de que consideremos al Señor lo que hizo, que aún hasta la muerte Él fue para hacer la voluntad de Dios. Que lo consideremos para que no desmayemos en esta carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque es una carrera larga. Pero así como las cosas del mundo, en el trabajo nos dan un salario, Dios tiene una recompensa para nosotros. Y es más real que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Más real. Y los que han recibido el Espíritu Santo, tiemblen, porque esa es una muestra. Es como cuando el esposo le da el anillo a la esposa y le dice, me voy a casar contigo. Ahora no lo engañes, no lo traiciones, porque el esposo te va a decir, mira, yo contigo no me caso, no te conozco. Y eso es lo que enseña la palabra. Para eso nos da el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra salvación. Es la muestra de que vamos a recibir todo completo. Pero si lo traicionamos, no se va a casar con nosotros. Así de sencillo. Y nosotros somos su esposa. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, por tanto, nosotros pongamos los ojos en Él, que es el que hizo la fe y Él mismo la consumó. Qué tremendo, ¿no? Él la hizo. Él creó la fe. Y Él mismo vino a consumarla, haciendo y obedeciendo esa fe. Tenemos, hermanos, un problema grande de Dios, delante de Dios. Y Dios nos lo dice. Voy a juzgar al mundo por Jesucristo. Por eso el apóstol del Hebreo te dice, puesto en los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús. Vea lo que Jesús hizo y ponga los ojos allí. Porque si no los pone allí, la noche está avanzada, hermano. Está avanzada. Ya pronto va a amanecer. Y no amanezca y usted esté fuera. Porque el Señor lo dice, que cuando venga y los que no hicieron lo que Él les mandó, los iba a azotar mucho y los iba a poner con los impíos. Temamos, hermano. Temamos pues entonces. Tengamos con temor y sirvamos al Señor con temor y temblor, porque a eso fuimos llamados.